Estimados amigos, nos encontramos en nuestra quinta clase de Filosofía de la Naturaleza. Para empezar, como siempre, vamos a rezar una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Santo Tomás de Aquino, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La clase pasada habíamos considerado ya el tema del cambio, y en el análisis del cambio habíamos descubierto los elementos del cambio. Uno de ellos es la sustancia, otro elemento son los accidentes. ¿Sí? Habíamos hablado un poco de ellos, habíamos hablado cómo en el cambio, en los cambios al menos accidentales, la sustancia es el sustrato que permanece, los accidentes son lo que va variando, ¿cierto? Hay varias clases de accidentes, eso todavía no lo hemos mencionado, no hemos dicho exactamente la cantidad de accidentes, pero sabemos que hay muchos accidentes y que la sustancia es aquella que podemos definirla bajo tres aspectos, ¿no? Primero, la sustancia como lo que sostiene a los accidentes, ¿no? La sustancia sostiene el color, sostiene el tamaño, sostiene los hábitos de la sustancia, sostiene el lugar donde está, el situs, sostiene la acción, la pasión, bien, la sustancia, entonces es sustrato de los accidentes, pero también la sustancia es considerada como la esencia, y esta dijimos era una definición metafísica de la sustancia, es la acepción que nos hace ver que la sustancia es determinada cosa, ¿sí? Pertenece a determinada especie. La sustancia o la esencia de la cosa es aquello que hace que una cosa sea lo que es, que esto sea un plumón, un fibrón, que esto sea un papel, que esto sea un ambón. Bien, entonces todas estas cosas nos permiten, o sea, la sustancia como esencia nos hace ver este elemento central que tienen las cosas, que tiene cada ente. Y después dijimos que la sustancia también se la tiene que entender como el subsistente, es decir, como el ser que subsiste, como aquello que subsiste por sí mismo. Quiere decir esto que la sustancia es un ser individual, es un ser que es por sí mismo, que se realiza por sí mismo, es decir, mientras que los accidentes van siendo en la sustancia, la cantidad es en una sustancia, la cualidad es en una sustancia, sin embargo la sustancia es el ser en sí mismo, es el ser que va siendo, es el ente, ¿no? Es el ser subsistente. Y dijimos que esto es el elemento más metafísico del que podemos hablar de la sustancia porque justamente el ser es la realidad, es la perfección más grande, el acto más grande que puede tener la sustancia. Bien, hasta ahí más o menos hemos visto, ahora nos queda considerar. Dijimos también un poco acerca de la sustancia corpórea, que la sustancia corpórea justamente somos nosotros, somos todos los seres que habitamos, y los seres físicos, ¿cierto? Que habitamos esta tierra, que habitamos el universo material. Lo característico de nosotros es la materia, la materialidad. Habíamos dado algunos elementos, las sustancias físicas son seres individuales, son seres particulares, si bien pertenecen a ciertos grupos, ¿cierto? O familias, por ejemplo, se habla de la familia de animales, ¿cierto? Los mamíferos, los cetáceos, pero también podemos hablar de familia, por ejemplo, de minerales, ¿cierto? Bueno, si bien podemos agruparlos, sin embargo, cada ser material es un ser determinado, es un ser individual, particular, único, ¿sí? Único. Por más que hayan muchos seres de la misma especie, sin embargo, cada ser está realizando la sustancia, ¿cierto? Es una sustancia que realiza su esencia, ¿no? De determinada manera. Muy bien, eso habíamos dicho, habíamos hablado entonces de estos temas. Ahora corresponde ver un poco cómo es esta línea de los cambios sustanciales y cómo la sustancia se mantiene, ¿no? La sustancia corpórea, cómo es que se va dando, ¿no? en nuestro conocimiento, y cómo además la sustancia corpórea, cómo va generándose, cómo se va dando en esos cambios, ¿no? y qué tipos de cambios pueden haber además de los cambios accidentales. Bien, vamos a ir a la pizarra. Dijimos que la sustancia era el sustrato de los accidentes, ¿sí? Y que era lo que se mantiene
mantiene en los cambios accidentales, ¿sí? Por ejemplo, dijimos, si nosotros pintamos, ¿no?, esta pizarra de rojo, ¿sí?, la pizarra sigue siendo pizarra, como sustancia sigue siendo pizarra, pero lo que ha cambiado en ella es una característica, y a esa característica se le llama accidente, ¿sí? Pero la sustancia se ha mantenido. Entonces, la pizarra se ha mantenido como pizarra, pero lo que ha cambiado son los accidentes. Muy bien. Si nosotros utilizamos los principios de la naturaleza que hemos estudiado antes, acto y potencia, tenemos que decir entonces que la pizarra, ¿sí?, primero está en potencia. En potencia, porque como es el sustrato, la sustancia está en capacidad. Esta pizarra está en capacidad de ser roja, de ser verde, de ser amarilla, de que la podamos pintar de cualquier color. O sea, es capaz de sufrir, de recibir una actualidad. Entonces está en potencia. Y los accidentes vienen a actualizar. Fíjense cómo estamos utilizando entonces los principios del acto y la potencia. Esos principios están muy presentes en toda la naturaleza. La sustancia se comporta como potencia de los accidentes. Es, dijimos, lo más metafísico cuando hablamos de sustancia en cuanto ser subsistente. Pero en cuanto que es aquello en donde inhieren los accidentes, se convierte en la potencia, digamos, que puede recibir tal o cual accidente. Bien, esto entonces, primer elemento que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? La potencia y el acto, la sustancia y los accidentes. Ahora, pero también tenemos que decir, ¿cierto? Hay accidentes que van cambiando, que van variando, hay accidentes bueno, y la sustancia se va manteniendo, ¿no? Pero podría darse un cambio que haga que la sustancia deje de ser lo que era y pase a ser otra cosa? Sí. Entonces podemos distinguir dos tipos de cambio. Los cambios sustanciales y los cambios accidentales. El cambio accidental, ya lo hemos explicado, es el cambio por el cual la sustancia, ¿sí?, acá vamos a poner sustancia, la sustancia se mantiene y lo que cambian son las características de la sustancia, que son los accidentes. Cambio accidental, ¿sí? Dijimos el crecimiento de una planta, dijimos por ejemplo, la alimentación, el conocimiento, el que corten determinada rama a un árbol, y el que cambien de lugar, por ejemplo, a una maceta, la lleven de un lugar a otro, y cosas así, son cambios en donde la sustancia se mantiene la planta, se mantiene el árbol, se mantiene el hombre, pero lo que cambia es algo de ella, sin dejar de ella ser esa sustancia. Los cambios sustanciales, por el contrario, son cambios en donde es la sustancia la que deja de ser tal y pasa a ser otra sustancia. Son los cambios sustanciales, ¿sí? Y esto ya implican otros elementos más. Bien, esto es importante. Hasta aquí creo que se va entendiendo, ¿no? Cambios accidentales, ¿sí?, son actualidades. Esto es importante también decir. Los actos, ¿sí?, en la sustancia, a los actos se les llama también forma. ¿Ya? ¿Se acuerdan? O sea, el recibir una forma. Y en esto sí hay cierto parecido con el lenguaje común. Por ejemplo, cuando una sustancia recibe una forma, una silueta, ¿cierto? Eso es una forma accidental, una característica externa, ¿cierto? Bueno, son formas accidentales, ¿no? Entonces la sustancia se comporta como potencia
frente a las formas o actos accidentales. Muy bien. Ahora, pero aquí sucede que hay determinados cambios tan profundos que hacen que una sustancia deje de ser, ¿sí? Deje de ser tal sustancia y pase a ser otra sustancia, ¿no? Pase a ser otra sustancia. ¿Y esto cómo se da? Hemos hablado entonces de los accidentes como ciertas formas o perfecciones accidentales que se empiezan a tener o que se dejan de tener. Ahora, las sustancias también empiezan a ser o dejan de ser. Y a estos entramos a otro elemento más, ¿sí? Vamos a borrar un poco la pizarra. Cuando hablamos ya de las sustancias que dejan de ser, que empiezan a ser, estamos mencionando otro tipo de cambio muy profundo, que se llama la generación y la corrupción. Generación y corrupción. ¿Qué es la generación? ¿Sí? La generación es, podríamos decir, cuando una sustancia empieza a ser tal sustancia, ¿sí? Cuando se dan los principios de una sustancia a partir de, digamos, por ejemplo, la paternidad, ¿no? Cuando un padre engendra a su hijo, ese acto, ¿no?, de engendrar es un acto generativo. Es producir, ¿sí?, es producir un ser semejante al ser que ha engendrado, al ser del cual se ha originado. Eso es la generación, ¿ya? Generar algo. Y la corrupción es la destrucción de este ser, digamos, como ser perfecto que era. Entonces, la generación implica que algo que no era una sustancia tal, perfecta, empiece a ser ahora esa sustancia, ¿no? Por ejemplo, cuando se da la generación de un ser viviente, se da la unión, por ejemplo, de un animal, se da la unión de los dos gametos, de las dos células secundativas, y en esa unión se da la generación. ¿Y qué es lo que se produce? Se produce un ser de la misma especie de quienes lo engendraron. Esa es la generación. Para que se dé esta generación, ¿sí?, tienen que haber sustratos. Ahora tenemos que hablar de otros elementos. Ya habíamos hablado de sustancia, accidentes. Ahora vamos a ver otros elementos de los seres materiales. ¿Qué elementos tienen que haber en la generación? Y en la corrupción también. Tiene que haber, evidentemente, esto se da en la sustancia, porque estamos hablando de los cambios sustanciales, ¿no? Estamos hablando de las sustancias. ¿Qué cosas hay en las sustancias que permiten el cambio sustancial? Tiene que haber, primero, materia, y después forma. Bien. Materia y forma son los otros dos principios de la filosofía de la naturaleza. Vamos a tratar de recapitular, ¿no? Por el movimiento hemos descubierto acto, potencia, privación. Por el cambio, primera manera de entender el cambio, hemos descubierto los accidentes y la sustancia. Y por ahora los cambios de generación y corrupción, que son los cambios sustanciales, podemos descubrir estos dos elementos más que son la materia y la forma. Bien, ¿por qué existen estos? O sea, ¿de dónde surge? ¿De dónde viene? Esto es una idea, es una especie de teoría que tenemos sobre el mundo. No, recuerden ustedes que, y siempre tendremos que hacer este recurso, la filosofía realista, la filosofía que busca la verdad, la filosofía que quiere enfrentarse, ¿no?, y quiere ser sabiduría, busca el conocimiento de las cosas, del mundo, de la realidad. Cuando hemos visto el cambio, no estamos haciendo una ilusión de lo que nos parece, de lo que nos imaginamos que podría llegar a ser, no, sino estamos viendo cosas concretas. Cuando una persona
pierde el pelo, por ejemplo, ahí se da un cambio. Eso es una cosa real. ¿Qué ha pasado en este cambio? Pues la persona se ha mantenido, pero algo en él ha cambiado. Hemos visto entonces estos elementos. Ahora, este tema de la generación y la corrupción, ¿son cosas que se nos imaginan, que se nos ha ocurrido? Por supuesto que no. Son cosas reales. Nosotros, por ejemplo, hemos sido generados. Y en algún momento nuestra sustancia se va a corromper, porque eso es lo propio de la naturaleza corporal. La naturaleza corporal, por la materia, tiende a la corrupción. Todo lo que se ha engendrado, todo lo que nace, todo lo que surge materialmente, por su realidad material, molecular, podrían decir algunos físicos, tiende a la corrupción. Entonces, entendemos que las sustancias, ¿sí? En la generación y la corrupción entendemos que para que haya generación y corrupción tiene que haber sustancias. Ya hemos explicado. O sea, los cambios accidentales no justifican lo que es la generación y la corrupción. La generación y la corrupción es mucho más profunda que el cambio accidental. La muerte de un animal no es un cambio de características, es la pérdida total de una sustancia. La generación de un animalito, de un pollito, por ejemplo, no es un cambio accidental. La generación es una realidad sustancial. ¿Cuánto podríamos hablar ya aplicando, miren, si planteamos cosas aquí, cuánto podríamos hablar acerca de todo este tema de la confusión que hay a consecuencia, por ejemplo, de esas leyes que quieren hablar acerca del aborto, en donde no consideran al ser sustancial y se piensa que el ser es solamente parte de otro ser y que es parte del cuerpo de otro ser, y hay que tener mucho cuidado en esto. Por eso, si aprendemos a distinguir sustancias de accidentes, generación y corrupción, nos damos cuenta muy fácilmente de este asunto y de los errores graves que hay en este asunto. Y entonces, encontramos entonces que para que haya generación tiene que haber sustancia. Y esa sustancia que se genera o que se corrompe, ¿cierto?, tiene elementos, porque si no tuviera esos elementos no se podría ni generar ni corromper. Bien, ¿qué elementos tiene la sustancia? ¿Qué elementos podemos descubrir? Una materia y una forma. ¿De dónde han salido? ¿De dónde lo sacamos? Porque tanto en la generación como en la corrupción hay un principio que permanece y un principio que cambia. Ya. Y esto es algo que está siempre presente. La naturaleza tiene esos mismos patrones. Algo permanece y algo cambia. Cuando hablábamos de los cambios accidentales, decíamos que algo permanece. A ver, vamos a ver. Permanece. ¿Qué cosa permanece en el cambio accidental? La sustancia. ¿Qué cosa cambia? Los accidentes. Ahora, en el cambio, generación y corrupción, ¿sí?, también algo permanece y algo cambia, porque, a ver, si nosotros quemamos un papel, algo permanece. Porque si no, no habrían cenizas después. Algo ha permanecido, pero algo ha cambiado, y ha cambiado profundamente, porque una cosa es el papel y otra cosa es la ceniza. Y una ceniza no es papel, pero el papel no ha desaparecido, el papel no se ha aniquilado, es una cosa totalmente distinta. La aniquilación o la creación son dos cosas distintas. La generación y la corrupción no es lo mismo que creación o aniquilación. No son lo mismo. Porque creación es que un ser surja de la nada. Es dar el ser, y eso solamente es propio de Dios, dar el ser a algo que no era. En cambio, en la generación siempre hay principios anteriores al ser que surge. Cuando dos animales se engendran a una cría, hay dos gametos que se han unido en el vientre de uno de los dos. Cuando se habla de corrupción, hay una sustancia que se ha corrompido. Era una sustancia y ha devenido en otra sustancia. No se ha aniquilado, no ha desaparecido. O sea, no ha perdido el ser, sino se ha transformado.
Entonces, generación y corrupción no son creación ni aniquilación. Entonces, ¿qué podemos distinguir, qué podemos ver, constatar en este tipo de cambios? Que algo permanece y que algo cambia. ¿Permanece la sustancia? No, porque es un cambio sustancial. ¿Qué cosa permanece? Permanece un sustrato potencial al cual se le llama materia prima. Y algo cambia, y eso que cambia se llama forma. Pero no la forma accidental, sino la forma sustancial. La forma accidental es la silueta, pero la forma sustancial es como lo que decíamos de la esencia, lo que hace que una cosa sea tal cosa. Es el principio actual por el cual el plumón es plumón, el perro es perro, la tortuga es tortuga. ¿Qué es lo que hace que un perro, qué cosa hace que un perro sea perro? Su forma. La forma se ha unido a la materia y han constituido ambas este ser sustancial concreto, este ser sustancial. Entonces, las sustancias materiales son compuestos de materia y forma. ¿Cómo descubrimos esto? Por los cambios sustanciales. Porque en el cambio sustancial algo permanece, un sustrato material permanece, pero la forma, que era lo que hacía que esto sea plumón, si es que lo pasamos por el fuego, esto deja de ser plumón y pasa a ser cenizas. Entonces, el principio material se ha mantenido, pero el principio formal ha cambiado. Y por eso es que también a esto se le llama, a este tipo de cambios, a los cambios sustanciales, se les llama transformaciones. Porque es un cambio de forma. Cambia la forma sustancial. Bien, esto es muy interesante, ¿se dan cuenta? Porque ya nos abre un punto fundamental de la filosofía. Primero, podemos constatar, voy a borrar un poco para ya ir concluyendo cosas, ¿no? Nos damos cuenta que los principios de la naturaleza tienen elementos comunes. Y un elemento común en los principios de la naturaleza es el acto y la potencia. Esto lo vamos a ver, estos principios los vamos a ver análogamente presentados en los distintos tipos de seres y en los distintos tipos de realizaciones de la naturaleza. Por ejemplo, en el movimiento encontramos acto y potencia. El movimiento es el acto del ente que está en potencia, ¿sí? Ahora, en el cambio encontramos en el cambio accidental acto y potencia, ¿cierto? Porque el acto son los accidentes y la potencia es la sustancia. En el cambio sustancial encontramos también estos mismos principios repetidos de alguna manera porque están, digamos, los actos, ¿cierto?, que son las formas sustanciales, y se dan la potencia, que es la materia prima. Bien. Todavía no hemos explicado bien qué es forma y qué es materia, pero al menos ya tenemos, miren ustedes cómo se va repitiendo, ¿no? Se va repitiendo en la naturaleza. Los principios de la naturaleza son principios de alguna manera coincidentes en esto, ¿no? Porque como el movimiento, dijimos desde el principio, la primera clase, el movimiento es lo propio de los seres físicos. Y como el movimiento es acto y potencia, este acto y potencia se da en todos los elementos que hay en la naturaleza. Ahora, el acto es el principio perfectivo, la potencia es el principio potencial, el principio receptor del acto. Esto se va dando en todos los seres, en todas las manifestaciones del ser. Por eso es interesante. Quien descubrió el acto y la potencia ha descubierto mucho de los principios de la naturaleza. Bueno, y hasta allí podríamos decir que es el esquema, nos podemos hacer un esquema entonces de lo que significan los seres naturales, los seres materiales, los seres físicos, ¿sí? Bien, quedaría tratar entonces ahora, profundizar, ¿no?, lo que es
los cambios sustanciales, de ver concretamente qué son los accidentes, cuántos son los accidentes, ¿cierto? Ver qué es la forma y la materia y cómo se dan, bueno, hemos explicado un poco acerca de cómo se dan los cambios sustanciales, pero tenemos que profundizar en las definiciones de materia, forma y después, como les decía, dar un poco más de posibilidades de conocimiento de lo que son los accidentes y de la individuación del ente corpóreo y cosas por el estilo. Son cosas que nos quedan todavía para tratar. Muy bien, hemos llegado al tiempo y bueno, les agradezco su participación, sigan escribiéndonos, sigan poniéndonos likes a la página, sigan viéndonos en el canal de YouTube. Yo estoy a expectativas de ustedes, estoy siempre a su disposición para lo que deseen, para lo que necesiten, para las consultas que quieran hacer, para las preguntas que quieran. Y después, bueno, depende de ustedes, es solamente su motivación, si es que quieren que hagamos una clase en vivo, para que podamos hacer preguntas y respuestas y podamos inclusive hacer algún debate. Tengan muy buenas tardes, que Dios los bendiga.